Hola a todos, mi nombre es Rubén Villahermosa, nuevo miembro del equipo de Trading Crypto y para quien no me conozca voy a hacerle una breve presentación. Yo llevo operando los mercados financieros, va a hacer ahora 4 años, principalmente con el enfoque de la metodología Wyckoff. También soy autor del libro de la metodología Wyckoff en profundidad y conozco otros enfoques para operar que incluyen Order Flow y Volume Profile. Y últimamente también estoy profundizando en aspectos cuantitativos y estadísticos, ¿vale? En esta diapositiva quiero, a raíz de una operativa, mostraros pues tres cosas muy importantes que yo considero que todo operador discrecional debería tener en cuenta, ¿vale? Que es la importancia del contexto, de las estructuras y de los niveles operativos. Y por último dejaremos un consejo, a mi parecer, muy importante para todo operador que está iniciándose en este mundo de los mercados financieros, ¿vale? Cuando hablamos de la importancia del contexto, nos referimos principalmente a dónde buscar operaciones, ¿vale? Si estamos intentando buscar alguna operación en compra, directamente nos vamos a ir a extremos de mercado. En este caso, eh, este sería un excelente punto sobre el que esperar al precio para buscar un giro, ¿vale? Y mediante alguna estructura menor, buscar incorporarnos en compra. Si lo que pretendemos es buscar alguna operación en venta, algún extremo, algún mechazo en un marco temporal superior, repito, podemos bajar de marco temporal y buscar sobre él alguna estructura menor para posicionarnos en venta, como digo, buscando ese giro de mercado, ¿vale? En este ejemplo, justo vemos una estructura menor en ese punto, ¿vale? Se trata de un mínimo de mercado en el que el precio intenta romper, se produce una estructura menor, vemos un proceso de acumulación y el mercado finalmente gira al alza, ¿vale? El contexto es vital. Si no sabemos dónde estamos, seguramente tomemos decisiones erróneas. Si nos ponemos a comprar en mitad de un rango o a vender, pues muy posiblemente no estaremos tomando las decisiones más aconsejadas, ¿vale? El segundo concepto que quería transmitir era la importancia de las estructuras. Una vez que tenemos identificado el contexto y por tanto sabemos dónde vamos a esperar al precio, necesitamos que nos desarrolle algún tipo de patrón, ¿vale? Que nos permita, que nos dé una probabilidad mayor para montarnos en esa dirección del mercado, ¿vale? El enfoque de la metodología Hueco se basa en el desarrollo de patrones, de estructuras, sin importarnos muy bien cómo se desarrollan, qué las originan. Directamente sabemos que la interacción entre la oferta y la demanda produce ciertos patrones, como son los que estamos viendo, repetitivos, que podemos observar en todos los marcos temporales y en todos los activos, que tienen una lógica pues muy sencilla, ¿vale? La lógica es que para que el mercado pueda girar, necesita desarrollar un proceso, ¿vale? Muchas veces veremos que el mercado pues, gira, hace movimientos muy violentos y gira en V, pero no es lo normal. Lo normal es que si el movimiento precedente es bajista, necesita pararse, necesita construir una causa, necesita evaluar, poner a prueba a sus vendedores para desde ahí originar el movimiento tendencial en la dirección opuesta, ¿vale? Vamos a comentar rápidamente cómo se desarrolló esta estructura para que nos queden claros los conceptos, ¿vale? Movimiento bajista, vemos la parada de esa tendencia bajista, el desarrollo de la causa, vemos una sacudida a mínimos menores, ¿vale? Una fuerte reacción, rotura y continuación. Si nosotros no entendemos este proceso del mercado, si no entendemos cómo se desarrollan las estructuras, yo es imposible que plantee este escenario, ¿vale? No tendría lógica. ¿Yo por qué voy a suponer que el precio va a hacer esto? Podría haber puesto lo opuesto, ¿no? En este punto podría haber hecho esto. Pero dado el contexto en el que nos encontrábamos, que recordamos que nos encontramos en mínimos del mercado, ¿vale? Nos encontramos en este punto. Dado el contexto, si a esto le sumas
que el precio hasta este punto, está desarrollando una perfecta estructura de acumulación, ¿vale? Con un shake-out, una sacudida muy vistosa, muy bonita, con volumen, ¿vale? Con volumen. Para nosotros el planteamiento del escenario está claro. Es la continuación, es el giro y la continuación alcista fuera del rango, ¿vale? Si no tenemos claros estos conceptos, es imposible que podamos plantear este tipo de escenarios, ¿vale? Es por eso que recomiendo, en este caso, el estudio de las estructuras de la metodología, porque al final es la batalla de oferta y demanda, ¿vale? Que deja su huella en el precio. Y nuestra tarea como operadores es identificar esa huella e intentar posicionarnos en el camino de la menor resistencia, ¿vale? Es el precio el que desarrolla este tipo de estructura. Nosotros solo tenemos que estar delante para intentar identificarlas. En la siguiente diapositiva pues vemos cómo efectivamente el precio desarrolló tal movimiento tendencial, ¿vale? Podríamos haber esperado un test aquí, incluso ese test ahí que no lo dio, pero esto forma parte de la flexibilidad que hay que darle al mercado. Nosotros no podemos intentar controlar el desarrollo total de la estructura, es un error. La metodología Wyckoff nos otorga ciertos elementos rígidos, como son esto mismo, el desarrollo de las estructuras. Son elementos que con cierta flexibilidad se desarrollan pero siguiendo una serie de reglas, una serie de patrones fijos, como acabo de comentar, es la parada, el movimiento bajista, la parada, la construcción de la causa, esa sacudida y esa rotura alcista, ¿vale? Esos elementos podríamos decir que son fijos dentro de todas las estructuras. Es un proceso, es un protocolo que se va a seguir en todas las estructuras. Ahora bien, el desarrollo de esos protocolos, el desarrollo de esos pasos, hay que darle cierta flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque no siempre va a desarrollarlo de la misma manera, ¿vale? No siempre están los mismos operadores delante de la pantalla operando, ¿vale? No siempre tenemos los mismos niveles de volumen en el mismo sitio, ¿vale? Eso es la potencia de entender tanto la rigidez que otorgan ciertas estructuras con la flexibilidad que hay que darle a la hora de su desarrollo, ¿vale? Vamos a continuar. Y aquí quiero poner en valor, volveremos ahora a la diapositiva anterior, la importancia de los niveles. Los niveles, ya sea BIPOC, Naked BIPOC, zonas de bajo, nodos de bajo volumen o High Volume Node, son importantes en nuestra operativa. ¿Por qué? Este tipo de niveles actúan como imanes, ¿vale? Son muy operados por los operadores institucionales, es decir, en esos niveles hay ubicados una cantidad de volumen ingente, ¿vale? Y el volumen, como bien sabemos, pues es la gasolina que necesita el precio para moverse. El gran operador que ha comprado en estos niveles necesita vender. ¿Y dónde puede vender? Pues en otros niveles donde sabe que va a encontrar alguien que le compre esas ventas, ¿vale? ¿Eso dónde va a ser? Pues en niveles donde también se supone que va a haber volumen, ¿vale? Zona de liquidez previa. Vemos tanto Naked BIPOC como una zona de giro. Ya sabemos que ahí muy posiblemente pues va a haber muchos operadores, ya sean institucionales o retail, con órdenes pendientes de compra y de venta, y es una zona muy golosa a visitar, ¿vale? Hay que tener en cuenta tanto los niveles como decimos de volumen y las zonas de liquidez. Volvemos a la diapositiva anterior. Para comprobar cómo funcionan dichos niveles, ¿vale? Ahí se observará un Naked BIPOC que se convirtió en el presente día en un nuevo BIPOC. El BIWA semanal, que fue directamente a buscarlo, vemos cómo se produce la rotura, cómo se produce el test y cómo desde ahí la continuación, ¿vale? La continuación, si observamos, cuya primera parada se produjo en ese Naked BIPOC. Ese fue el BIPOC del día anterior, ¿vale?
Esta es la flexibilidad que hay que otorgarle al desarrollo de las estructuras, ¿vale? Los niveles, como repito, no siempre van a estar ubicados en el mismo sitio, ¿vale? Aquí vemos un nodo de bajo volumen, vemos un rechazo a ese nivel, vemos la rotura y el test, que casualmente coincide también con el VWAP semanal, ¿vale? Son niveles de confluencia que nos añaden mucha mayor confianza a la hora de operar, ¿vale? Posibles niveles, ya los comentábamos. Volvemos atrás. ¿Por qué planteábamos esta posibilidad? Exactamente esta posibilidad. Pues en este caso planteamos un primer alcance de ese VWAP, quizá un retroceso. La lógica nos dice que el retroceso siempre se va a producir, muy posiblemente se va a producir en el CRIC, ¿vale? En el nivel de resistencia, que ahora se va a convertir en soporte, pero no siempre va a ser así. Hay que jugar con esos niveles de liquidez, ¿vale? En este caso, pues nos parecía interesante, ¿por qué no?, una visita a esa área de valor alta, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿por qué no generar ese giro para continuar el movimiento tendencial alcista, como bien decimos, hasta ese nivel de volumen anterior, ¿vale? Que coincide con ese high volume node. No es casualidad, hay que ver el gráfico, hay que ver el desarrollo de las estructuras, hay que fijarse muy bien en el volumen, los niveles de liquidez, principalmente para esto, ¿vale? Para la toma de decisiones. Es vital tanto para la ubicación del stop loss como para la ubicación de la toma de beneficio, tener muy presente este tipo de niveles, porque una vez que el precio gira, necesita visitarlos para que los operadores que aquí han comprado puedan salir, ¿vale? Porque saben que esos niveles actúan como imanes debido al gran volumen que hay ubicado sobre ellos, ¿vale? Vamos a continuar. Por último, quería dar algunos consejos, principalmente para los más novatos, la gente que lleva menos tiempo. En el canal hay mucha gente, muchos compañeros, la gran mayoría seguramente lleven relativamente poco tiempo en el mercado y pueden que vean a George, ¿vale? Como el gran maestro que utiliza una serie de herramientas a priori complejas. Yo, si no supiera de cómo funcionan tales herramientas, pues ciertamente la vería bastante complicada de manejar, ¿vale? Tanto su graficado, vemos cómo tiene todos los movimientos etiquetados, como otras herramientas de volume profile y order flow que utiliza, pues si no tienes tales conocimientos, quizás pueda pensar que no es posible, que lo ves demasiado lejos, ¿vale? Y es cierto que está demasiado lejos porque acabas de empezar. Es natural que ahora mismo no tengas los conocimientos necesarios ni siquiera como para entender lo que George te está explicando, ¿vale? Por eso nuestra labor también divulgativa dentro del Discord, para toda la gente, os animo a que preguntéis cualquier duda que tengáis. Amablemente la vamos a resolver porque entendemos que el primer paso es muy difícil para todos, ¿vale? Por eso yo os recomiendo aprender paso a paso, ir partido a partido y muy poco a poco entender los conceptos, y ya habrá tiempo de añadir herramientas y hacer más complejos los análisis, ¿vale? No es necesario volverse loco, como digo, estructuras muy básicas, sabemos que funcionan, estructuras del precio, metodología Wyckoff, volume profile con niveles de volumen. Para empezar es más que suficiente, ¿vale? El problema es que muy posiblemente ninguno de nosotros llegue a este nivel, ¿vale? Porque George tiene una experiencia brutal y muchas veces seguro él no es ni consciente de lo que sabe, porque ha alimentado su subconsciente con tanto contenido que seguramente no sea ni capaz de explicar todo lo que tiene dentro de su mente. Entonces ve un gráfico y ya puede intuir una gran cantidad de cosas. Entonces, mi lectura con esto es que si lo veis complejo no os desaniméis, que empecéis poquito a poco, estructuras, análisis de oferta-demanda, niveles operativos, zonas de liquidez, y poco a poco seguir profundizando, si queréis, temas de volume profile, temas de order flow, y ya veréis como por un lado vais a aprender
vais a aprender, vais a mejorar vuestra operativa y quizás en algún momento pues lleguéis a plantear escenarios tan sólidos y tan robustos como los que nos presenta George todos los días en el Discord, ¿vale? Bueno, yo creo que ya está. Os recomiendo muy activamente que os suscribáis al Discord. Se está generando una comunidad muy interesante, muy activa, conversaciones muy buenas entre unos y otros, la gente pregunta sus dudas. Y yo creo que es un proyecto con mucho recorrido, muy interesante, mucha gente comprometida detrás, un trabajo muy profesional, como seguramente ya habréis visto. Y ya está, recomendarlo, compartirlo, tanto el vídeo como todo lo que se comparte dentro del Discord. Y esperamos estar a la altura de lo que es el proyecto, de lo que de verdad representa, ¿vale? Y poco más. Cualquier cosa que queráis comentarnos, nos lo dejáis ahí y resolvemos todas vuestras dudas, ¿vale? Venga, un saludo y felices fiestas.